Me presento, soy la doctora Magda Cordero Lobatón, actual notaria de fe pública desde el año 2012. Soy docente de pre y posgrado a nivel nacional de áreas del derecho civil, como personas, sucesiones, obligaciones, contratos, también de derecho comercial, de derecho de familia y de derecho notarial. El tema que hoy día vamos a desarrollar, colegas, es el derecho sucesorio en Bolivia y los testamentos. Básicamente vamos a analizar todos los temas que conllevan este tipo de acto jurídico, que es el derecho sucesorio y los testamentos, más concretamente desde el punto de vista notarial. No sé si es posible que me informen si es que tienen acceso a la pantalla. Tengo una presentación, ¿la pueden ver, colegas? Sí, doctora, se ve bien, doctora. Ah, perfecto. Listo. Entonces vamos a comenzar, pero aquí hay un problemita. A ver un ratito. Ya, ahora sí. Ahora sí, un ratito. Sí me... un ratito. Espérenme un minutito, por favor. Si me esperan un minutito, colegas, voy a ver el tema de habilitar el tema de la presentación. Ya. Ahora sí, colegas, creo que ya pueden ver la presentación. Licenciado, ¿se puede ver la presentación? Sí, se ve bien, doctor. Ya, y recorre también, ¿no es cierto? Sí, está bien, doctora. Ya, perfecto. Bueno, empezamos, colegas, con el testamento. A ver, el testamento es una declaración, es también entendido como una manifestación unilateral de voluntad mediante el cual el testador dispone de todo o parte de su patrimonio con efectos mortis causa, ¿ya? Entonces, en esta declaración que va a realizar el testador es importante que exista el contacto directo bajo el principio de rogación e inmediación entre el testador y el notario, puesto que la doctrina señala de que en lo posible, y es mucho mejor, de que en el testamento no exista una minuta de por medio. ¿Por qué? Porque el testamento va a reflejar la voluntad libre, consentida e informada que va a realizar el testador en contacto directo con el notario de fe pública, ¿ya? El testamento, colegas, tiene importantes características que hacen de esa declaración de última voluntad esencialmente una manifestación de voluntad unilateral. Por lo tanto, los testamentos conjuntos o mancomunados que en algún momento en Roma se permitían, en Bolivia hoy en día están totalmente prohibidos. ¿Ya? Han venido o van alguna vez a las oficinas notariales algunos usuarios y dicen, mire, somos esposos, ¿ya? Tenemos 60 años de matrimonio, 50 años de matrimonio, tenemos bienes en común y estos bienes en común han sido adquiridos todos en el matrimonio. Por lo tanto, existe un interés en común, que es así como ellos los entienden, y nosotros queremos
nosotros queremos hacer un testamento conjunto. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad es una voluntad que va a coincidir en cuanto a los ítems que nosotros queremos disponer. Y además que tenemos los mismos herederos forzosos y es la misma manifestación de voluntad. ¿Es permitido? No es permitido, colegas, porque como les reitero, el testamento está orientado a generar efectos mortis causa, pero con relación a una sola persona, ¿ya? Ahora, va otra interrogante o cuestionante. ¿Será posible testar mediante poder? ¿Será posible que el testador esté en el exterior, que tenga un impedimento para constituirse en Bolivia y que todos los bienes del testador se encuentren en Bolivia, que el testador sea ciudadano boliviano, que por X o Z circunstancias vive en el exterior? Entonces, los herederos de este testador se encuentran en Bolivia y desde esa perspectiva, ¿será posible que el testador pueda emitir un poder en, digamos, a ver dónde, en África, ya, y que como África pertenece al Convenio de La Haya y Bolivia también desde el año 2017 emite el poder esté apostillado, por lo tanto es un documento público, ya, pero es posible que en Bolivia se pueda testar mediante poder, eso no es posible, porque el testamento es un acto estrictamente intuito persona, que no permite una delegación de facultades a través del cual el testador pueda facultar a una tercera persona para que disponga por él parte o todo de su patrimonio. Ahora, también es importante, colegas, tomar en cuenta en el testamento que el testador tiene que respetar la legítima de los herederos forzosos, ¿ya? Por lo tanto, colegas, a momento que una persona quiera disponer de todo o parte de su patrimonio con efectos mortis causa a través de un testamento, es importante que el notario de fe pública, bajo el principio de legalidad, pueda prever, exigir que el testador presente o exhiba el certificado de descendencia o de estado y de estado civil del testador. ¿Para qué? Para acreditar si efectivamente el testador tiene herederos forzosos, si el testador tiene descendientes, tiene ascendientes o tiene cónyuge, ¿ya? Entonces, si nosotros acreditamos mediante las certificaciones que emite Ceresi la existencia de herederos forzosos, tendremos que aplicar las reglas de la legítima consagradas o contempladas en el Código Civil. Ustedes muy bien saben que las reglas de la legítima, vamos a ver a continuación acá, determina la existencia de herederos forzosos. Es decir, que solo y únicamente los herederos forzosos tienen derecho a la legítima, ya en tanto que los herederos colaterales no tienen derecho a la legítima. Entonces, tenemos que aplicar, como les decía, lo que señala el Código Civil respecto al orden sucesorio, ¿ya? El Código Civil respecto al orden sucesorio determina lo siguiente, que en primer término, quien tiene vocación hereditaria para heredar al decuyus, al testador, y quien se constituye en heredero forzoso son los hijos. Los hijos heredan por cabeza propia y los descendientes de los hijos heredan por derecho de representación. La representación, colegas, opera hasta lo infinito, una de las características. Y otra de las características es que el derecho de representación únicamente aplica a los hijos respecto a sus descendientes. El derecho de representación no aplica a los ascendientes y tampoco el derecho de representación aplica a los cónyuges. Únicamente aplica el derecho de representación a los descendientes de los hijos que han fallecido o que han renunciado o que han sido declarados indignos respecto a la sucesión del decuyos. En segundo orden el segundo orden sucesorio son los ascendientes, es decir, que a falta de hijos o de descendientes, la ley hace la delación, el llamamiento hereditario a los ascendientes. Ascendientes en primer grado serán papá, mamá. A falta de papá y mamá entrarán los
abuelos, por ejemplo. Entonces, esos son los herederos forzosos en segundo grado. A falta de hijos, a falta de ascendientes, ya entrarán los herederos colaterales, que son los hermanos, los hijos de los hermanos y los tíos. Pero, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, existiesen hijos y también existiese cónyuge? Existiesen ascendientes y también existiese cónyuges, o no existiesen hijos, no existiesen padres o ascendientes y solo existiese cónyuge. La ley, el Código Civil, también cataloga al cónyuge como un heredero forzoso. Por lo tanto, primer orden, los hijos; segundo orden, los ascendientes, ¿ya? Y si existiesen hijos y cónyuge, estos ingresan, los hijos y los cónyuges. Si existiesen ascendientes, muchos creen que el hecho de existir ascendientes y cónyuge, el cónyuge tiene mejor vocación hereditaria que los ascendientes y que en consecuencia el cónyuge excluye a los ascendientes, lo cual es una apreciación incorrecta, porque el Código Civil indica de que ante la existencia de ascendientes y cónyuges entran ambos a la delación o llamamiento hereditario, ¿ya? Ahora, ¿cuál será la legítima de los herederos forzosos? Cuando existen hijos o hijos y cónyuge, el patrimonio hereditario se divide en 5 partes. 4/5 partes de libre disponibilidad y 1/5 parte que está destinada a la, no, mejor dicho, al revés, perdón. 4/5 partes es la legítima de los herederos forzosos, por lo tanto, esa legítima se tiene que respetar porque es de orden público, y 1/5 parte es de libre disponibilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no existen hijos, no existen descendientes, pero sí existen ascendientes y cónyuge, ¿ya? Entonces, en ese caso, el patrimonio hereditario se divide en 3 partes. 2/3 partes, que es la legítima, y 1/3 parte, que es de libre disponibilidad. Ahora, también es importante tomar en cuenta, colegas, respecto a los bienes gananciales, ¿ya? Puesto que si son bienes que se han adquirido dentro del matrimonio, aunque solamente sean registrados a nombre del testador o del decuyus, la ley presume que esto es un bien ganancial y esta es una presunción juris tantum salvo prueba contraria. Y por lo tanto, este será un bien ganancial por sustitución de acuerdo a lo que establece el Código de las Familias. En consecuencia, de este bien se tendrá que dividir el 50%. Este 50% corresponde a la ganancialicia del cónyuge supérstite o del cónyuge del testador. Y el testador solamente podrá disponer mediante testamento del 50% que a él le corresponde y por lo tanto de ese 50% se dividirá en 5 partes, hemos dicho 4/5 partes es para los herederos forzosos y 1/5 parte de libre disponibilidad. En el entendido de que el testador no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene ascendientes, no tiene cónyuge ni conviviente, por lo tanto no existen herederos forzosos y en consecuencia existe la posibilidad de que el testador tenga la libertad absoluta de testar. ¿Por qué? Porque, insisto, no hay herederos forzosos, por lo tanto no hay legítima que respetar y en consecuencia el testador podrá realizar las disposiciones testamentarias que mejor le parezcan a sus intereses. ¿Ya? Ahora, también es importante, colegas, tomar en cuenta de que se tienen que, como les decía, presentar toda la documentación idónea y de reciente obtención con máximo una data de 30 días de vigencia obtenida por Ceresi para acreditar la existencia o inexistencia de hijos, de padres, de ascendientes y de cónyuges, es decir, la inexistencia de herederos forzosos. ¿Por qué? Porque si el notario de fe pública permite que el testador, por ejemplo, desherede a uno de sus hijos mediante una disposición testamentaria, por ejemplo, disponga a favor del hijo menor, porque generalmente el hijo menor precisamente por ser el último, no diremos que es el favorito, pero
sí existe siempre más apego, más cariño, porque es el más chiquitito, ¿ya? Entonces puede ser que el testador nos diga, mire doctora, yo tengo a mis hijos de 20 y tantos años, hechos y derechos, con profesión y todo, y tengo mi último de 10 años. Yo ya estoy viejo, me siento débil, entonces imagínense, yo me muero, ¿quién se va a hacer cargo de mi niño? Tiene 10 años, él no puede trabajar, no puede valerse por sí mismo, y lo peor, yo lo he tenido, y son casos, colegas, de la vida real. Y el papá dirá, y lo peor de todo, yo lo he tenido producto de una aventura con mi secretaria, con mi, qué sé yo, con mi amiga, mi mejor amiga, o con la esposa de mi amigo. Y por lo tanto, mis hijos mayores y mi esposa odian al pequeño, pero es mi último hijo. Y peor, mis hijas mayores son todas mujeres y por fin he tenido el varón. Hay casos así. Entonces dicen, yo quiero, es mi voluntad, porque es mi trabajo, producto de mi esfuerzo de toda la vida, ¿ya? Que él herede el 70% de mis bienes y el 30% que se dividan entre mis dos hijos o mis dos hijas y mi esposa. Se podrá, no se puede, colegas. ¿Por qué? Porque los herederos forzosos, que en este caso son los hijos y la esposa, tienen derecho a la legítima, y la legítima es de orden público. Y ustedes muy bien saben, colegas, que los institutos de orden público del derecho se respetan y tienen prevalencia por encima de la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, si el notario llegase a autorizar una disposición testamentaria, la cual vaya a lesionar la legítima de los herederos forzosos, inmediatamente procederá, una vez obviamente fallecido el testador, porque es el momento en que se realiza la apertura del derecho sucesorio, ya sea testamentario o ab intestato, procederán las acciones de colación y reducción de la legítima que iniciarán los herederos que han visto lesionada la legítima. Y ustedes creen contra quién se van a iniciar las acciones. No van a iniciar las acciones los herederos contra el hermano menor de edad, porque finalmente es menor de edad. ¿Contra quién? Contra el notario de fe pública. Por lo tanto, colegas, es siempre bien importante tener mucho cuidado con el tema de los testamentos, porque eso puede generar responsabilidad disciplinaria e inclusive responsabilidad civil contra el de cuyos, ¿ya? Entonces, bueno, ya hemos visto esta parte, ahora vemos esta otra parte. Es importante también, colegas, que tomemos en cuenta que una disposición testamentaria no únicamente puede o debe tener referencia a disposiciones patrimoniales, es decir, que no es que exclusivamente un testamento está destinado a disponer de dinero, de disponer de bienes inmuebles o bienes muebles sujetos a registro, sino que es también permitido que el testador pueda realizar declaraciones, por ejemplo, en favor de terceras personas, pueda realizar declaraciones, por ejemplo, en el sentido de reconocer a un hijo que no estaba reconocido. Se han dado casos, por ejemplo, que el testador va a la notaría y dice, doctora, el caso de Arnold Schwarzenegger es el caso más palpable de esa situación. Es decir, doctora, sabe, yo tenía ya no se les dice empleada doméstica, la persona que colaboraba en las labores del hogar. Yo la veía todos los días, doctora, estábamos solos, mi mujer estaba de viaje, una cosa llegó a la otra, tuvimos una noche desenfrenada y loca de pasión, producto de lo cual ella quedó embarazada. Yo nunca lo he podido reconocer. ¿Por qué? Porque eso podía ocasionar lo lógico, ¿no? Un divorcio. Podía ocasionar que mi esposa me quite todo. Entonces, para evitar eso, hemos acordado con la mamá de este muchacho de que yo iba a cubrir todos los gastos del muchacho, pero que jamás se iba a pedir la filiación, ¿ya? O que se me iba a solicitar la filiación y que ella iba a realizar la filiación por indicación, que la mamá lo podía hacer ante la oficina de registro civil. Pero como yo veo que estoy, por ejemplo, ya a punto de morir, veo que estoy desahuciado, etcétera, entonces yo necesito de reconocer a este muchacho, ¿ya? Entonces, alguien en mis clases dice, no, pero doctora, es más fácil pues que el señor vaya y vaya a una oficialía de registro civil y lo reconozca al muchacho. No, evidentemente es fácil, eso demorará pues poco tiempo. Pero, ¿cuál es el problema, colegas? En que esto, como les reitero, puede generar el tema de una ruptura matrimonial.
puede generar problemas en la familia. Y hay muchos hombres, colegas, que no quieren afrontar las consecuencias de sus actos, porque ninguna esposa le va a decir, ay, mi amor, qué bien, qué excelente que has tenido un hijo con otra señora. Entonces, obviamente, eso puede generar la ruptura del proyecto en común, es decir, puede provocar un divorcio, puede provocar el tema de que la esposa, en todo su derecho, pida la mitad de los bienes habidos dentro del matrimonio, puede provocar problemas con los hijos. Entonces, hay gente y hay hombres que no pueden afrontar esta situación. Entonces, ¿cuál es la solución que encuentran? ¿Ya? Es realizar el reconocimiento del hijo mediante testamento que se puede y es permitido en Bolivia. También otra forma de testar extrapatrimonial será, por ejemplo, pedir disculpas por alguna afrenta, por alguna disputa que se haya tenido entre familias o frente a terceros o respecto a terceros. E inclusive, colegas, la doctrina dice de que está también permitido o da la posibilidad o abre una ventanita en el sentido de que el testador puede reconocer la comisión de un delito, ¿ya? Porque puede decir, colegas, de que, a ver, yo me encontraba, digamos, consumiendo bebidas alcohólicas, ya se ha producido una discusión, entonces, lastimosamente, producto de esta pelea entre todos nuestros amigos, ha fallecido Juan Pérez, ¿ya? Y después de todas las investigaciones se ha encontrado alguna responsabilidad penal en mi amigo Pedro Condori, por ejemplo. Pero yo quiero reconocer de forma libre y voluntaria que quien ha empujado al amigo y ha ocasionado que se rompa la cabeza, etcétera, etcétera, soy yo. El permitido es permitido. Alguien diría, no, pero doctora, ¿cómo es posible? Porque nosotros estaríamos permitiendo, como notarios, de que exista una autoincriminación, ¿ya? Pero eso no es así, colegas. ¿Por qué? Y a otros dicen, no, pero doctora, podría ser de que este testamento después llegue a manos equivocadas, ¿ya? Llega a la fiscalía, llega a la policía y el testamento sirva como prueba para iniciar un proceso penal contra el testador. ¿Se puede? No se puede, colegas. ¿Por qué? Porque el testamento, mientras el testador está con vida, no tiene ningún efecto legal, no hace efecto legal alguno, no puede generar efectos legales. ¿Por qué? Porque es un documento que no está perfeccionado. Ahora, otros se caen de espaldas y dicen, ay, doctora, ¿cómo va a decir eso? Que no está perfeccionado. Si el testador ha firmado, si usted lo ha firmado ahora con el Simplu digitalmente, si usted ha autorizado con el documento y ha entregado el testimonio al testador, ¿cómo va a decir que no está perfeccionado? No está perfeccionado. El documento está, una cosa es que el documento esté autorizado por el notario y otra cosa que el documento esté perfeccionado. El testamento, colegas, mientras no fallezca el testador, no está perfeccionado, no tiene valor legal, no se puede utilizar para nada, ni para nada bueno, ni para nada malo. ¿Por qué, colegas? Porque el testamento no se ha efectivizado. Para que el testamento tenga valor legal, se requiere necesariamente que el testador fallezca, que puede ser un fallecimiento real, donde existe el cuerpito, exista una causa de fallecimiento, existe un certificado de defunción, o puede ser un fallecimiento presunto, donde no hay cuerpito, donde la persona estaba viajando a los yungas, que es lo que usualmente pasa, ay, qué horrible, pero es lo que pasa con personas que viajan a los yungas, ya que el camión, el vehículo entra al río y a veces jamás encuentran el cuerpo. Entonces, los herederos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que realizar, o sea, herederos en el sentido de que son los hijos o los padres o los cónyuges o los hermanos, hacen primero la declaración de ausencia, posteriormente inician el proceso de muerte presunta en el juzgado público civil y comercial del último domicilio del de Cuyus. Se realiza un proceso ordinario, el juez dicta sentencia, la sentencia se ejecutoría, se publican edictos y se registra en Ceresi y se obtiene el certificado de, entre comillas, defunción. Mientras no haya eso, colegas, no pasa nada. Así el testamento llegue a la fiscalía, el fiscal no puede ejecutar, no puede iniciar ningún proceso contra el testador. ¿Por qué?
Porque, colegas, el testamento, mientras el testador está con vida, no causa estado. ¿Por qué? Porque la ley permite que el testador revoque el testamento en el mejor de los momentos. Puede que en la mañana, y se dan casos, colegas, en la mañana el testador vaya y realice su testamento. Ya llegue a la casa, pucha, no, los hijos, que una macana, y lo peor puede ser que, por ejemplo, el testador no tenga herederos forzosos, que el testador estaba en una relación no de convivencia, sino una relación de enamoramiento con la secretaria, ¿ya? Señor de 60 años con la secretaria de 25 años, ¿ya? Que es ahora lo que más usualmente pasa. Entonces, que llegue el sujeto a la casa de la muchacha, abra la puerta y encuentra a la muchacha que es lo normal, con un muchacho de 25 años, ¿ya? Entonces el hombre, que va a ser totalmente decepcionado de la vida, no va a permitir que la chica, después de montarle los cuernos, continúe siendo heredera. ¿Qué va a hacer en la tarde? Va a ir a decir, ¿sabe, doctor? Es una desgracia en mi vida, le he visto a esa chica con fulano de tal, quiero revocar. Por lo tanto, como les digo, el testamento se puede revocar en cualquier momento. Existe, vamos a ver a continuación, la revocatoria tácita, la revocatoria expresa, ¿ya? Por lo tanto, colegas, ¿es posible? Sí es posible, porque esto se va a generar con efectos mortis causa, ¿ya? Ahora alguien diría, sí, pero doctora, ya fallece, se apertura el testamento, ya se lee de que la persona ha reconocido la comisión de un delito. Ok. Y evidentemente, ojo, por la comisión de un delito surge la acción penal y la acción civil. La acción penal tendiente a la aplicación de una pena y ejecutorial a la sentencia en un proceso penal se pide los daños y perjuicios a través de una acción civil. Y alguien diría, doctora, si nosotros permitimos que el testador reconozca un delito de orden público, un delito privado, se va a generar una acción civil. ¿Se puede? No se puede, colegas. ¿Por qué? Porque primero tiene que existir una sentencia condenatoria, ya en calidad de cosa juzgada, y después recién en juzgado de ejecución se pedirá daños y perjuicios. En este caso, colegas, podemos, como, digamos, representantes del Ministerio Público, como FELCSE, iniciar un proceso contra un fallecido. No, pues, no se puede. Pues le digo, a veces es reglas de simple lógica. ¿Acaso vamos a ir al velorio? ¿Vamos a emanillar al cuerpo? Vamos a llevarlo a la fiscalía, a celdas, para que declare? Vamos a llevarlo, como yo les digo, entre risa y risa, vamos a llevar al medium y al Gilacata y al Callaguaya para que ahí haga su sesión espiritista y diga, espíritu, ¿me oyes? Espíritu, habla y manifiéstate delante de mí. No. ¿A quién vamos a procesar? Ahora, alguien decía, ¿no? Ay, doctora, pero ¿a quién? A los herederos. ¿Por qué? Porque puede ser que los herederos, el testador haya solamente realizado una declaración en el sentido de reconocer un delito, la comisión de un delito, y no haya dispuesto nada de su patrimonio. Y que ese testador tenga una cuantiosa fortuna, ¿ya? Y que obviamente los hijos y la esposa acepten la herencia de forma pura y simple. Eso vamos a ver posteriormente. Cuando tú aceptas la herencia de forma pura y simple, opera la responsabilidad ultra vires hereditatis, la responsabilidad en la persona. ¿Por qué? Porque la aceptación pura y simple implica una especie de subrogación que opera del heredero respecto al testador, porque el heredero es un continuador de la personalidad del testador. El heredero ocupa la situación activa o pasiva en todas las relaciones jurídicas que en vida ha entablado el de cuyos. Entonces alguien dice, ay, doctora, pero los herederos aceptan todo. Evidentemente es así, aceptan lo bueno, aceptan lo malo. Entonces facilito, pues, doctorita, va la policía, va la fiscalía, el Ministerio Público, ya van a arrestar al heredero. ¿Se puede? No se puede, colegas. ¿Por qué? Porque el heredero, por más que acepte de forma pura y simple, es continuador de las relaciones jurídicas, como les decía, que en vida ha entablado el de cuyos, pero de relaciones jurídicas que no se extinguen con el fallecimiento. Hay relaciones jurídicas que perduran pese al fallecer el testador o el de cuyos, como por ejemplo las relaciones de carácter patrimonial.
Las obligaciones no se extinguen, perduran, obligaciones en el ámbito civil, pero los delitos, por ejemplo, se extinguen con el fallecimiento del de cuyos, ¿ya? El matrimonio se extingue, la guarda, la tutela que ejercía el de cuyos se extingue, ¿no? Es por eso que les digo, colegas, se puede, sí se puede. Claro, habrá que tener cuidado cómo podemos expresar en formulario notarial esa declaración que haga el testador. Tener mucho cuidado con los términos, colegas. El notario tiene que ser artista, siempre artista con los términos. Palabra más, palabra menos, ¿ya? Puede cambiar totalmente el sentido de un documento notarial. Entonces, siempre es bueno utilizar reglas de la gramática, tener mucha seguridad con los términos, que siempre el documento notarial sea redactado en términos sencillos y fácilmente entendibles por las partes, en el sentido de que no todas las partes que suscriben un documento notarial tienen cierto grado de instrucción o, mucho peor, no todos son abogados. Por lo tanto, hay que hacerlo, como yo digo, en cristiano, pero en un buen cristiano, en términos y palabras que sean fácilmente entendibles, pero que guarden estricta relación de hecho y de derecho con las consecuencias jurídicas que va a generar esta manifestación de voluntad con efectos mortis causa, ¿ya? Por lo tanto, colegas, se puede, sí se puede, pero obviamente siempre con los cuidados respectivos en los términos de la redacción de esa manifestación de voluntad. Ahora, en nuestra economía jurídica, colega, existen dos clases de testamento, los testamentos solemnes y los testamentos especiales, ¿ya? Entonces, los testamentos solemnes, colegas, son aquellos que se celebran siguiendo o observando las solemnidades y las exigencias que la ley exige, ¿ya? Que la ley determina. Y los testamentos especiales son aquellos que, por las circunstancias que rodean en un momento determinado, permiten que no se observen muy rigurosamente ciertas formalidades porque estos son otorgados en circunstancias excepcionales que hacen casi imposible el cumplimiento de solemnidades que en una situación común deberíamos observar. Rapidito, los testamentos especiales serán el testamento otorgado en caso de riesgo grave, ¿ya? El testamento otorgado a bordo de nave o aeronave, el testamento militar, el testamento hológrafo y el testamento de los campesinos. El testamento otorgado en caso de riesgo grave, ¿cuál será? El tema de pandemia. Miren, nosotros decíamos, ¿no? Ese tipo de testamento difícilmente que se dé, ¿por qué? Porque tendría que ser en una situación en la que no se pueda circular, en la que no exista atención de oficina notarial, en la que no exista por lo menos abogado oficina de un abogado al cual ir, en la que a veces ni siquiera existía un médico que te pueda auxiliar. Entonces, en época de pandemia, colegas, en época de COVID, había personas que estaban con COVID y a punto de morir. Llamaban a los notarios, o sea, evidentemente el notario tiene la labor y la obligación de asistir donde es requerido bajo el principio de rogación, a objeto de prestar el servicio notarial, sí. Pero esa obligación, también, colegas, no es que cesa, sino que va a tener que ponerse en una balanza también el riesgo que el notario corre. A mí, por ejemplo, ya Roba me llamaban doctora, le vamos a pagar lo que usted quiera, lo que usted ponga el precio, ¿no? O sea, no hay un límite en cuanto al precio, me decían. Pero venga al hospital ingrese a UTI y haga el testamento. Doctor, imposible que yo vaya, ¿por qué? Corría el riesgo de contagiarme, lo peor, corría el riesgo de llevar el contagio a mi familia, a mis hijos, y que ocurra algo horrible. Entonces, no. Había gente que llamaba y decía, doctora, ¿sabe? No hemos podido ya ni siquiera ir al médico, ¿ya? Y, ¿qué se llama? Por favor, lo que necesitamos es que esta persona ya está a punto de fallecer, que venga y que haga el testamento, ¿ya? Es nuestro tío, por ejemplo, que nunca se ha casado, que no tiene hijos, que los papás han fallecido hace años,
Nosotros como sobrinos siempre lo hemos cuidado a mi tío, siempre hemos velado por él. Por favor, vaya al domicilio. Imposible, no se podía. Es por eso que la ley prevé que para esas circunstancias especiales se pueda realizar un testamento, por ejemplo, en riesgo grave, un testamento otorgado en nave o aeronave, que implica, por ejemplo, tú estás viajando en avión, ¿ya? Y ahí escuchas la palabra que nadie quiere escuchar, Mayday, Mayday, el avión está cayendo, la turbina ha explotado, el alas ha explotado, etcétera. En ese momento, ¿qué puedes hacer? No, ni modo de decir, a ver, hay un notario en vuelo, difícilmente. Puedes hacer un testamento, puedes hacer en cualquier papel, en lo que sea, puedes hacer en presencia de el capitán de la nave. Testamento militar, claro que sí. En época de guerra, sí puedes hacer un testamento, por ejemplo, ante el comandante del regimiento, ¿ya? Con presencia de testigos, si es que se puede, si no, solamente ante el comandante se tiene que registrar eso en el libro de novedades, ¿ya? Ahora, el testamento hológrafo, por ejemplo, el testamento hológrafo es el que se da en situaciones en las que existen profesionales que por su trabajo o por su profesión se encuentran en lugares totalmente aislados y recónditos que no ni siquiera permiten el contacto de esa persona con la civilización, ¿ya? Por ejemplo, arqueólogos, antropólogos, ¿ya? Que están haciendo excavaciones y que por mala suerte caen, por ejemplo, en alguna mina, las minas abandonadas, por ejemplo, los mineros, se derrumba la mina, difícilmente te van a poder sacar porque empieza a faltar el oxígeno, ahí hay varios materiales que expelen el tema de sustancias patógenas, peligrosas, etc. A veces ni siquiera tienes papel, o los que significa escrito, dice, puedes escribir en un papel. Si no hay papel, aunque sea en la pared, dicen, con un pedazo de carbón, que es lo que hacen, por ejemplo, los mineros cuando se quedan atrapados, agarran un pedazo de carbón y empiezan a realizar la redacción de última voluntad en la pared, ¿ya? Entonces, esto sí, se puede, sí, obviamente tiene que haber una firma, por lo menos, para acreditar la autoría de esta disposición testamentaria, ¿ya? Ahora, el testamento campesino. Esto ya es bien relativo, colegas. ¿Por qué? Porque a partir de la puesta en vigencia de la ley del índice jurisdiccional y con el reconocimiento de la justicia indígena originaria y campesina, las personas que viven en el campo pueden realizar testamento de acuerdo a los usos y costumbres. Ahora, esos testamentos especiales, colegas, precisamente por las circunstancias que rodean su otorgamiento, también tienen plazos sumamente breves para dar chance a su protocolización o su exhibición en vía judicial, ¿ya? Entonces, estos testamentos en algún caso serán de 30 días, de 90 días de vigencia, ¿ya? Pero ¿cuál será la condicionante para que exista la efectividad de esos documentos? Obviamente que el testador haya fallecido, ¿ya? Entonces, fallece 30 días, se da el chance a los herederos para que acudan vía judicial y se pida la autorización de la protocolización, ¿ya? En esos testamentos especiales es poco o casi ninguna intervención notarial, salvo que se haya ordenado la protocolización del documento vía judicial, porque previamente se ha acudido a vía judicial para el tema de la efectividad de ese testamento especial. Entonces puede ser que el juez determine o disponga que las piezas pertinentes de este proceso, incluido obviamente el testamento abierto, el testamento especial como tal, sea protocolizado ante notaría previo pago de impuestos sucesorios. ¿Se puede? Sí se puede. Pero, como les reitero, son sumamente excepcionales, ya, y muy raros, por no decir otra palabra, la existencia de testamentos especiales, ¿ya? En lo que sí el notario tiene una participación activa es en los testamentos solemnes, ¿ya? Esos testamentos solemnes reciben esa denominación, colegas. ¿Por qué? Porque se celebran, se realizan, se otorgan observando las formalidades que la ley determina y que la ley exige, sea uno u otro caso. El Código Civil establece que existen dos
tipos de testamentos solemnes, que son los testamentos cerrados y los testamentos abiertos. ¿Qué es el testamento abierto, colegas? Ya hemos dicho que el testamento abierto es una disposición de última voluntad por la cual el testador dispone de todo o parte de su patrimonio con efectos mortis causa, ¿no es cierto? Ahora, el testamento abierto, colegas, se puede realizar de dos formas, ¿ya? Un testamento abierto se hace por escrito, ¿ya? O también de palabra. Por escrito, que significa que el testador haga como una especie de borradorcito en su casa y diga, a ver, yo declaro que ítem primero, porque no hay cláusulas en el testamento, son ítem. Ítem primero, ¿ya? A ver, yo soy hijo de Juan Juan y María. Ítem segundo, así, yo, fulano de tal, declaro que en vida no he tenido descendencia. Obviamente hemos dicho, todo eso se respalda con certificados de seres. Ítem 2, yo declaro que Juan Condori jamás contraje matrimonio, ni tengo relación de convivencia con ninguna persona, ¿ya? Ni tengo un proyecto de vida en común con ninguna persona, sea de sexo femenino, sea de sexo masculino, porque ahora se permite, ¿no? Y se reconoce las uniones del mismo sexo, ¿ya? Entonces, yo declaro que no tengo deudas con ninguna persona. Yo declaro que no tengo acreencias, no soy acreedor, no me debe nadie. Yo declaro que soy propietario de un inmueble ubicado en tal, tal, tal lugar. Y todo eso, ¿ya? Entonces, va con su documento escrito y le dice al notario, esto quiero que usted refleje. Ahí, como les digo, va la expertise del notario. Excelente, a ver, venga, a ver, usted dice, no tengo esposa, certificado de estado civil, sí, negativo. No tengo hijos, certificado de descendencia, negativo. Ya, mis padres han fallecido, certificado de defunción de los papás, excelente, no hay herederos forzosos. Ya, después, don Juan, usted dice de que no tiene deudas, ¿cómo se acredita eso? Eso no se acredita, ¿ya? Porque alguien diría, pero podemos pedir, por ejemplo, alguna certificación de juzgados donde acrediten si es que esa persona es o no acreedor o es o no deudor. Pero eso no es tan necesario. ¿Por qué? Porque así esta persona declare que tiene o no tiene creencias y fallecido se descubre que él era deudor de X o Z, si existe una aceptación de ese testamento, los acreedores recaen sobre el patrimonio hereditario, ¿no? Entonces, aquí si alguien piensa de que dejando un testamento va a eludir las responsabilidades que tiene, no es así, ¿ya? Entonces, el testador va a realizar esa disposición en un papelito, la presenta al notario y el notario obviamente tiene que ya reflejar esta manifestación de voluntad, pero de una forma más pulcra y con términos más exactos que se ajusten obviamente a la voluntad del testador, pero que también se ajusten a lo que la ley permite, ¿ya? Es por eso que a veces se le indica, ¿no?, al testador, así vamos a hacer. Obviamente no le podemos tampoco imponer algo, ¿ya? Ni tampoco podemos trastocar la voluntad y lo que él quiere. Pero obviamente nosotros tenemos que orientar, porque como yo siempre digo, no es que el usuario va a hacer lo que quiera en la oficina y él nos va a enseñar cómo trabajar, ¿no? Porque si el testador o el usuario sabe más que nosotros, deberá tener su título de abogado y de notario, ¿ah?, para demostrar eso. Y ni aún así, porque aquí, ¿quién es el autor material del documento? Desde el año 2014, de acuerdo a la ley 483, es el notario. Por lo tanto, el notario también es responsable de todo lo que pasa con el documento. Bien, pasa bien, excelente. Pero pasa algo malo con el documento, responsable el notario, ¿ya? Entonces, el notario va a plasmar la manifestación de voluntad del testador en la matriz notarial, ¿ya? Y obviamente la formalidad que la ley exige, a más de que el testador tome contacto directo con el notario, es decir, no tiene que haber la minuta firmada con un abogado, tome contacto directo con el notario y esté frente al notario, será de que el testador esté acompañado por 3 testigos que son vecinos del lugar, ¿ya?
Ahora, se dan casos en que viene un viejito de 80 años a hacer su testamento con 3 chicocas de 25 años, pues con las bailarinas tan lindas, las de Maroyo, por ejemplo. ¿Será que estas chicas son amigas del viejito de 85 años? No creo, ¿ya? Ahora, podrían ser conocidas, eventuales, aleatorias, de un mes, un año, etcétera. Pero testigo es una persona, colegas, por eso es vecina del domicilio del testador, es decir, que amistad. Sabemos que no pueden ser parientes, obviamente, pero tienen que ser amistades del testador. Evidentemente, tal vez será un poco difícil conseguir a personas de 85 años porque o han fallecido o están en sus casas delicaditas, ¿no ve? Pero tendríamos que pedir la presencia de personas más o menos que ronden esa edad, 70 años, 60 años, porque sí se entiende que esas personas han tenido la oportunidad de compartir no aleatoriamente ni momentáneamente con el testador, sino tal vez de una forma permanente. Esto va a permitir que el testigo, precisamente por eso es testigo, porque atestigua la voluntad del testador. Porque en caso de que vengan otros sobrinos y lleguen de la Conchinchina y digan, ah, no, es que la doctora Cordero es una X y ha hecho que mi tío le ha obligado a realizar el testamento a favor de nuestros primos. Nuestros primos son seguramente, o sea, amistades de la doctora, amistades del marido de la doctora, ¿ya? Porque son policías, su marido es policía, y ahí pues, está la relación. Y seguramente que la doctora Cordero le han pagado pues con un departamento y la doctora Cordero lo ha engañado a nuestro tío. Entonces, ¿quiénes van a desvirtuar esa situación? Son los testigos, porque los testigos van a decir, no, nosotros tenemos una relación de amistad con el testador de hace más de 20 años atrás. Aquí están fotografías, aquí están asistencia a eventos que demuestran que nosotros hemos tenido una relación estrecha, lo que permite que nosotros hayamos podido conocer al testador, ¿ya? En sus relaciones interpersonales y nosotros tenemos la certeza que el testador ha manifestado lo que él quería y que no ha sido objeto de coacción, de engaño por parte o del notario o de los herederos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, el testador está a punto de fallecer, su corazoncito ya no da más y son las 4 de la mañana? ¿Podrás encontrar un notario 4 de la mañana? Difícil. Aunque hay notarios, he visto en sus tarjetas, ponen, ¿no? Atención, sábados de 9 de la mañana o de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así. ¡Wow! Atención, domingos, así, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y situaciones extraordinarias, atención, teléfono de domicilio, si llame 24 horas. Pucha, excelente esas notarías que atienden 24/7, como dicen, pero cada quien con su vida y con sus cosas, ¿no? Pero va a ser difícil. 4 de la mañana encontrar un notario que esté dispuesto a ir a un domicilio y realizar la disposición de última voluntad. En ese caso, colegas, ¿qué es lo que la ley permite? ¿Ya? Es que el de cuyos, o mejor dicho, el testador, puede realizar su manifestación de última voluntad en presencia solo de testigos, ¿ya? Ahora, obviamente, tendrán que ser más testigos que el testamento otorgado ante notario, porque ante notario se necesitan solamente 3 testigos. Pero ante la eventualidad de que no haya notario, entonces sí el testador puede hacer su disposición de última voluntad únicamente ante testigos, pero estos son 5 testigos, sí o sí 5 testigos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se necesita que exista más personas que confirmen que efectivamente el testador, para empezar, estaba en pleno uso de sus facultades mentales, que el testador sabía lo que hacía y que su manifestación de voluntad ha sido libre y consentida, y además que el consentimiento ha sido informado, que él sabía lo que estaba haciendo, que ya no estaba loquito, que no estaba en UTI, intubado, y que el testador ha tenido una comunicación directa con los testigos y que el papel que el testador ha firmado es lo que corresponde, ¿ya? Ahora, un tema bien importante, colegas, en el tema del testamento es la determinación del estado mental del testador, ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo general
y usualmente, aunque no exclusivamente, el testamento abierto ante notario lo realizan personas de la tercera edad. También se dan casos, ¿no? De personas de 30 años, 40 años que quieren hacer su testamento. Se puede, obvio que sí, claro que sí, ¿no? Cumpliendo con las formalidades que la ley establece, pero por lo general son personas de la tercera edad. Entonces, los notarios pasamos webinars, que son actualizaciones académicas que la DIRNOPLU organiza, ¿ya? De carácter gratuito, en la que se invita a distintos profesionales para que actualicen al notario respecto a al manejo notarial, respecto a la actuación notarial, ¿ya? Entonces, nosotros pasábamos un webinar hace unos meses atrás con una notaria, se les llama escribanos de Argentina, ¿ya? Y ya existe el criterio común y uniforme de que es necesario pedir el certificado médico, ¿ya? Para la otorgación de un servicio notarial que implique disposición patrimonial, ¿ya? De un adulto mayor. Entendiendo que adulto mayor es la persona mayor de 60 años. Entonces, la persona es mayor de 60 años, tendríamos que pedirle un certificado médico, pero no cualquier certificado médico, porque si no te vas a ir a pagar o a llamarle al hijo de tu amigo, y como tu amigo te pide te debe favores, y como los favores miércoles que se cobran recontra caros, ¿ya? Entonces le dices, oye, tú me debes, ¿te acuerdas el favor que te he hecho? Así, ahora págame el favor. ¿Cómo? Si tu hijo es médico, sí, ya, quiero que haga un certificado médico a mi papá, de que diga que mi papá está en pleno sus facultades mentales, o a mi tío que diga que está en pleno sus facultades mentales, cuando el tío está más allá que acá y está con Alzheimer. Entonces, el Alzheimer, colegas, es una enfermedad que va deteriorando el estado mental de las personas, ¿ya? Hacen el certificado médico, excelente, en base a eso, el viejito no sabe lo que está firmando, firma aquí, huele aquí, fotito para de contar, para de sufrir, y es el testamento, ¿ya? Entonces, esto no es posible. Con el testamento, colegas, tenemos que tener mucho cuidado, y peor si es que no hay herederos forzosos, si es que hay solamente colaterales. Ahí los colaterales, colegas, se van a matar por el testamento. ¿Por qué? Porque entre colaterales, colegas, no hay una relación muy cercana de familiaridad. Inclusive hay enemistades. Y ahí, colegas, con seguridad, ¿quién va a bailar en medio de todo el lío? ¿Quién? El notario. Como siempre, el notario es el que baila gratuito con el pañuelo ajeno y los problemas de la gente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es conseguir un certificado médico de la oficina del adulto mayor del gobierno autónomo municipal del domicilio del de cuyos, del testador, mejor dicho. El testador vive en el Alto, vaya a la alcaldía del Alto y traiga su certificado. El certificado, ¿qué es lo que tiene que reflejar? Puede ser que el testador esté mal de su piecito, puede inclusive que tenga cáncer, ¿ya? Pero, ay, Dios mío, todos tocaremos madera, pero el certificado médico tiene que reflejar que el testador se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, que tiene perfecta ubicación en cuanto a tiempo y espacio, que sus funciones cognitivas se encuentran inalterables, que no tiene ningún problema que determine la imposibilidad de realizar manifestaciones de voluntad, que él entiende y comprende espacio-tiempo, ¿ya? Por lo tanto, ese documento sí sirve para respaldar que el adulto mayor esté en pleno uso de sus facultades mentales. Alguien dirá por ahí, por ejemplo, de que no es necesario. ¿Por qué? Porque el notario de fe pública, a momento de prestar el servicio notarial, realiza juicio de identidad. Dice, en esa oficina notarial, ahora están Santos, fue presente el señor Juan Pérez Rocha, ¿ya? A quien de conocer, a quien de identificar, mejor dicho, doy fe. Ya estás haciendo un juicio de identidad, porque dices, yo a esta persona le estoy identificando mediante su cédula de identidad, la cual se contrasta con el servicio que nos presta el Simplu, que nos da la posibilidad de realizar la verificación de la carita de la persona, como siempre pagando más y más platita. Ya, pero podemos.
Entonces, ahí el notario hace el juicio de identidad. Dice, capaz a mi juicio, juicio de capacidad, que implica que esa persona tiene capacidad de ejercicio para el acto jurídico, negocio jurídico, contrato que está haciendo en la notaría de fe pública, ¿ya? Ahora, el notario hace todo eso, ¿ya? Y o emite sus juicios de identidad, de capacidad y juicio de legalidad. ¿Por qué? Porque si el notario presta el servicio notarial a una persona, considera que esa persona tiene la legitimidad para pedir el servicio notarial, tiene el interés legal. Ya, dice, yo soy propietario y quiero vender, ok, traiga el folio real. Veo, sí, usted es propietario, sí, usted tiene derecho a vender. El bien inmueble está al odial, sí, puede vender, ¿ya? Entonces, el notario hace sus juicios de identidad, capacidad, de legalidad, ¿ya? Y por lo tanto, el notario, como es titular de la fe pública por delegación del Estado, ¿ya? El notario de fe pública, a través de su intervención, da autenticidad al documento y convierte el documento en un documento público de acuerdo al 1289 del Código Civil. Y en consecuencia, lo que el notario dice tiene hace plena prueba, ¿ya? ¿Por qué? Porque es titular de la fe pública. En consecuencia, el documento notarial cuenta de presunción legal de acuerdo al artículo 5 de la ley 483. Un documento notarial es plenamente válido y solamente se puede cuestionar solamente se puede cuestionar el documento notarial en vía judicial, ¿ya? Entonces muchos dicen, si nosotros llega un momento, pedimos certificado aquí, implicaría señalar o reconocer que el notario no es una persona con la suficiente capacidad de hacer estos juicios de identidad, de capacidad y el juicio de legalidad, ¿ya? Pero no es tanto así. ¿Por qué? Porque tampoco, colegas, nosotros como notarios, he visto que alguno está asistiendo, alguno de mis colegas, ya, y ellos me van a entender muy bien, no podemos seguir arrogándonos nosotros responsabilidades que no podemos nosotros respaldar. ¿A qué me refiero? No somos médicos, colegas. ¿Ya? Y algunos dirán, sí, o sea, nosotros no damos fe de cómo estaba el testador ayer ni cómo va a estar mañana. Puede ser que ayer se haya tomado una tremenda borrachera y hoy día como dice mi marido, tiza y no pasa nada, ¿ya? O puede ser que mañana el testador, ay, Dios mío, qué feo, le dé un derrame cerebral y quede como un perejil, como una lechuga. Y o sea, a nosotros lo que nos interesa es no lo que ha pasado ayer ni lo que va a pasar mañana, sino la capacidad que tiene al momento de que él comparezca en la oficina notarial. Efectivamente, sí es así. Pero, como les reitero, el notario no puede seguir siendo responsable de todo, porque ahora, colegas, el notario es responsable de todo lo que pasa. Poco y nomás nos echa la culpa del censo. Así les digo, entre chiste y chiste, yo digo eso. Poco y nomás nos echa la culpa del censo, porque el notario tiene la culpa de todo. Hace mal, no hace mal. A veces vamos a la DIRNOPLU y decimos, mire, se nos ha presentado este caso. A mí se me ha presentado un caso horrible hace años. Yo iba desesperada a la DIRNOPLU y van mis colegas a la DIRNOPLU y dicen, por favor, queremos pedir orientación. ¿Qué vamos a hacer en este caso? No sé, doctora, usted vea porque usted es la notaria. Pero recuerde, ¿sabe? A mí que me dijeron, recuerde, doctora, si usted lo hace, responsabilidad. Si usted no lo hace, responsabilidad. Caramba. O sea, se lavan las manos y al notario le dejan con la papa caliente. Y el notario tiene que estar con su bola de cristal adivinando y tratando de encontrar una solución a problemas ajenos. Como les digo, la mayoría de las veces, colegas, los notarios bailamos con el pañuelo ajeno y con los problemas ajenos. Pero va a generar algún problema el documento notarial, inmediatamente va a salpicar al notario, ¿ya? Entonces les digo, ¿para qué tú, notario, te vas a meter en camisa de 11 varas? No. Y a veces uno se mete en problemas para que otros salgan limpios del problema o para que otros tengan sus buenos ingresos y el notario está gastando como loco en abogados. Además que cuando se inicia un proceso al notario, los de la fiscalía, policía y demás se hacen así. ¿Por qué? Porque piensa que el notario es una mina de oro, que el notario está
generando plata 24 horas, así durmiendo, dice que el notario sigue generando dinero, cosa que es falsa, ¿ya? Y ven esto. Entonces, ¿para qué? Yo digo, ¿para qué te metes en líos gratuitos? Y algunos dicen, no, es que no es gratuito, doctora, nos pagan, pero a veces yo digo, colegas, hay que ver costo y beneficio, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser que te paguen, digamos, de acuerdo al arancel también te tienen que pagar, obviamente, ¿no? Creo que está 450 bolivianos el tema del testamento, ya te pagan eso, excelente, pero un año, 2 años, te inician un proceso, una denuncia. ¿Tú crees que vas a gastar 450 bolivianos en salir de eso? No, señor. Yo te garantizo que vas a gastar 100 veces más. $4,000, $5,000, hasta $10,000 en salir del problema. ¿Vale la pena? No vale la pena. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A veces eso es delegar. Y no es delegar nuestro trabajo, no, sino que contar con documentos que respalden y den seguridad jurídica al usuario, pero también al notario del trabajo notarial. ¿Qué implica eso? Certificado médico. Pasa cualquier cosa, no sé. O sea, tú te lavas las manos y dices, discúlpeme, pero yo he dado el servicio porque su tío me ha presentado ese certificado médico dado por la alcaldía. Si usted dice que su tío estaba loco, que no sabía lo que hacía, vaya a la alcaldía y denúncielo al médico. Pero yo me he basado en el certificado médico, me he basado en que su tío estaba evidentemente sano, estaba cuerdo, porque yo he hablado con él, he tenido una conversación con él, porque además que el testamento lo he hecho en contacto directo bajo el principio de inmediación y rogación con su tío. Si usted dice que el tío estaba loco, que no sabía lo que hacía, vaya y denuncia a la alcaldía. A ver, que denuncia a la alcaldía. Y es otra cosa, colegas, ¿no es cierto? Entonces, así, ¿tú qué haces? Proteges la integridad del documento notarial y, obviamente, colegas, te cuidas las espaldas, que es lo que finalmente, como notarios, también tenemos que hacer, obviamente, cuidarnos las espaldas, ¿ya? Entonces, lo reitero, la persona es adulta mayor, sí o sí, certificado médico. Ahora, evidentemente, eso muchas veces hace que el usuario salga de la oficina notarial y que no tome los servicios. Sí, eso es cierto. Y algunos colegas me dicen, doctora, es que usted, ¿por qué dice que tenemos que exigir tantos requisitos? No sea así, porque eso hace que la gente se vaya y las oficinas estén vacías. Sí, evidentemente, colegas, eso hace que la gente se vaya. A mí me pasa, me traen el documento, yo reviso así, palabra por palabra, porque caramba, se te va algo y automáticamente al día siguiente está el lío contra ti. Ya, reviso todo, le digo, señora, está mal su documento, le falta esta cláusula, tiene que sacar esta palabra y demás. ¿Qué hace la gente? Dice, ok, doctora, gracias, y no vuelve. ¿Por qué? Porque se va a ir a otro lugar donde ni siquiera van a revisar el documento, se lo van a hacer como ella quiere, pero obviamente con el inminente peligro o la posibilidad de que ese documento no le sirva para nada, ¿ya? Hay gente que vuelve y dice, doctorita, gracias. Voy a volver y vuelve y dice, doctorita, ¿sabe? No, mi abogado no se da cuenta o no sabe o no entiende sus observaciones. A veces es mejor decirle, ya, tráigame en Word el documento y luego voy a aumentar esto, llévese al abogado que revise, que firme, ya, listo, ya. Pero entonces tú estás cumpliendo con tu trabajo. Y si la gente se va, colegas, da pena, sí. Evidentemente, estamos en una situación ya próximos a Navidad, tenemos que cumplir aguinaldos con nuestro personal, sí. Pero como les digo, hay que ver costo-beneficio. No vale la pena ahora, colegas, arriesgarnos por nada ni por nadie, ¿ya? Ni amigos, porque a veces saben, ay, Dios mío, en los amigos, colegas, están los enemigos. El amigo es enemigo, colegas. ¿Por qué? Porque el amigo es el que, valiéndose de la amistad y la relación quizás de confianza o de cariño que tú tienes, va a hacer de que tú generes error. Te va a hacer, como dicen vulgarmente, meter la pata. Te va a hacer pisar el palito. El amigo te va a decir, no pasa nada, mamita, papito, por favor, hazme este favor, que eso, que lo otro, que siempre en el que no pasa nada, pasa. Y saltado el problema, colegas, el amigo es el primero que te va a apagar el teléfono y no te va a contestar. O finalmente te va a decir, tú has hecho porque tú sabías o porque tú has querido. Yo no te he obligado, no te he matado para que hagas, lo has hecho ahora, finalmente, cada quien sabrá cómo salir del problema. Entonces, les reitero, pidan todo lo que tengan que pedir. Si la gente no vuelve, amén, no vuelve. ¿Ya? Si la gente prefiere ir al lado, más arriba, más abajo, al centro o adentro,
Y finalmente a veces la gente es tosuda y quiere hacer lo que quiere hacer, ¿ya? Es como, mi hermano, por ejemplo, es médico, ¿ya? Mi hermano es pediatra, inmunólogo e infectólogo. Es muy modesta aparte, pues capísimo. Es presidente de la Asociación de Infectología de Bolivia, lo conocen a nivel internacional. Y ¿sabe qué me dice mi hermano? Mi hermano también es docente de pre y posgrado, me dice mi hermano, me dice, no hay peor paciente que el que cree saber más que el médico. Ya. Entonces, no hay peor paciente que el médico cuando le dice, si tienes que hacer esto, el paciente dice, no, pero yo voy a hacer esto, o hago esto. Y el paciente tosudo, ¿por qué? Porque el paciente tosudo piensa que sabe más que el médico y por lo tanto va a buscar siempre un médico que haga lo que el paciente quiere, ¿ya? Y ese tipo de médico no sirve, porque precisamente el médico es médico por algo, porque el médico sabe más que el paciente. Y lo propio nosotros, y no es porque yo diga que nosotros somos Dios ni nada por el estilo, no. Pero el notario tiene que cuidar la pulcritud del documento notarial. Tiene que cuidar que el documento notarial sea eficaz. ¿Por qué? Porque una de las finalidades, colegas, del trabajo del servicio notarial es dar certeza y seguridad jurídica a las partes y a los terceros que van a contratar o van a realizar actos jurídicos, negocios jurídicos o contratos con ese documento notarial. Y si nosotros emitimos un documento que tenga errores, sí nos equivocamos, sí, colegas, sí, porque somos humanos. Y en todo lo que está el ser humano, la manito o el dedito o el ojito, hay errores, sí, si hasta la computadora se arruina. Otra, nosotros, ¿qué? Nosotros podemos decir X y Z de los errores de nuestro bendito Simplu, que se cae a cada rato, que genera rayas, que genera negrillas. Aquí se desconfigura el documento, es un horror de horrores el sistema. Le duele a quien le duele, es la verdad. Es un sistema que se cae, al día se cae mínimamente 2 veces el sistema. Cuando no se cae 4 o 5 veces y estamos con mensajes, se ha caído el sistema, se ha caído el sistema y se quedó el sistema, ¿no? Entonces les digo, sí hay errores, sí, pero en lo posible evitarlos, porque hay errores y hay horrores, ¿no es cierto? Pero tratemos de evitar, ¿no? Y lo mejor es hacer las cosas con calma, leer el documento, analizar bien el documento y ver si realmente ese documento no va a generar problemas para el usuario y también para el notario, ¿ya? Ahora, el testamento otorgado ante notario, colegas, hemos dicho que tiene que ser realizado, otorgado ante 3 testigos, que tienen que ser vecinos del lugar, ¿ya? Si el testador no trae un documento escrito, que es como una especie de borrador de su voluntad, el notario, eso sí es importante, colegas, tiene que tomarse un tiempo debido para atender al usuario. Y aquí es importante, colegas, el tema de la delegación de funciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay estas conocidas como macronotarías y algunos dicen, ay, la doctora Cordero se ha inventado ese nombre. No, señor, yo no me he inventado el nombre de las macronotarías. Esa denominación de macronotarías las da la Escuela del Derecho Notarial Latino. En España, por ejemplo, hay una disposición y hay doctrina que habla de las macronotarías, ¿ya? Que dice que no deberían existir las macronotarías. ¿Por qué? Porque esas macronotarías desnaturalizan el servicio notarial. Porque el servicio notarial está inspirado en la confianza que va a generar el notario respecto al usuario que solicita sus servicios, pero a través del contacto directo bajo el principio de inmediación. Pero una notaría que tenga 20 empleados, ¿ya? Ustedes, y yo pregunto, ¿no? ¿Será que en algún momento se puede tener contacto con el notario? No. ¿Por qué? Porque ahí se generan documentos, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 al año. Y no estamos hablando de solo 6,000 escrituras, o sea, hablamos de 6,000 escrituras, 5,000 poderes, 6,000 certificaciones de firmas y Dios sabe qué cosas más, ¿ya? Y con eso no digo de que ellos hacen algo malo, no, porque esas notarías también tienen sus filtros de seguridad, evidentemente sí, pero ahí hay un servicio directo y contacto entre el notario y el usuario, no. ¿Por qué? Porque es humanamente imposible, porque el notario tendría que estar 24/7 todos los días de la semana atendiendo y hablando con la gente y eso es imposible. Entonces, ¿qué hacen? Hay un
famoso encargado, que es el que tiene la confianza del notario, es el que tiene sí cierto conocimiento y es el que se encarga de esas cosas, pero eso no debería ser así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el momento en que pase algo, colegas, ¿ya? Tú no vas a ir a decir como notario bien suelto de cuerpo, como alguna vez yo he escuchado que decía un notario, no, es que yo no he hecho eso ha hecho mi asistente y mi asistente me ha hecho firmar, ay, ¿tú crees que esa afirmación te puede salvar o exonerar de la responsabilidad? Ahí te estás metiendo todavía más aún. ¿Por qué? Porque ahí estás aceptando y reconociendo que tú has delegado funciones y eso la ley 483 y el decreto supremo no te permite. Tú tienes asistentes para que coadyuven a la labor notarial. ¿Cómo coadyuvan? Con la transcripción de los documentos. Coadyuvan como con, ¿qué se llama? Imprimir el documento. Hasta ahí es la función del asistente. El asistente, por ejemplo, no puede hacer firmar el documento. El asistente no puede orientar al usuario, por muy preparado que sea. ¿Por qué? Porque esa labor está destinada y es obligación del notario. El notario tiene que hablar con el usuario, escuchar al usuario y el notario tiene que adecuar la voluntad del usuario a la forma legal más adecuada contemplada en la ley, en el Código Civil, Código de las Familias, etcétera, Código de Comercio. ¿Por qué? Porque la responsabilidad cae sobre el notario, no cae sobre el auxiliar. Y se han dado casos, colegas, recientemente, hace unos meses atrás, en las que un colega ha tenido la mala suerte de contratar a un sujeto que ha hecho y ha deshecho en su oficina y le ha generado casi 15 denuncias en casi un mes, porque el chico había sabido sacar formularios, hacer firmar, marear ha mareado a todo el personal de la notaría, incluyendo al notario. Entonces es por eso, colegas, de que siempre es importante tomarse el tiempo y más en el testamento. ¿Por qué? Porque estamos en presencia, como les digo, generalmente de personas de la tercera edad, ya que te cuentan toda la historia de su vida. Puta, te cuentan desde que han nacido, dónde han estudiado, porque también se encuentran solos, ¿ya? Entonces, tú no puedes decir, oiga, a ver, apúrese, tengo que atender, no. Si tienes que estar 2 días, amén, tienes que estar 2 días. ¿Por qué? Porque puede ser que en toda su conversación, en solo una palabra, te diga todo lo que él quiere hacer. Y si tú no has prestado atención, lo vas a hacer como loco el documento, le vas a dar a la persona para que lea, la persona también a veces apresurada, no se fija bien, los testigos a veces están más con el bendito celular chateando, jugando, no sé qué juegos hay ahora, o viendo a las chicas en Maroyo, y listo. Y ahí se genera el problema. Entonces, es importante, colegas, de que el notario refleje, sí, la voluntad del testador, sí, pero adecue esa voluntad a lo que dice el Código Civil. Si el testador dice, lo quiero desheredar, ¿a quién? A mi hija. ¿Por qué? Porque mi hija se ha embarazado a sus 15 años de edad, ¿ya? Y después de Juan, después se embarazó de Pedro, después de José, y ha abandonado a sus hijos, y se ha ido con Juan. No, eso no es causal de desheredación. Bueno, será mala cabeza, mala madre, mala hija, pero eso no es causal de desheredación. Y en testamento tú no puedes desheredar, porque las causas de desheredación, indignidad, se las tiene que probar en vía judicial, ¿ya? Entonces, todo eso tú tienes que orientar y decirle, no, sabe, eso no se puede. Y si el viejito dice, no, entonces yo no quiero, muy bien, señor, se puede retirar, no le voy a prestar el servicio. Ya, le voy a ir a denunciar a la DIRNOPLU. Denúncieme, no se preocupe, hay cámaras. Las cámaras están grabando todo. Denuncia, llaman de la DIRNOPLU, departamental. Doctora, dice que el señor Juan está llorando aquí porque usted le había pegado, le había insultado, le había maldecido, le había embrujado y le había dicho que no le va a prestar el servicio. No se preocupe, doctora, yo tengo cámaras, todo está grabado, voy a presentar mi informe respaldado por las cámaras y las imágenes donde se evidencia y se constata que el señor quería realizar un servicio notarial totalmente ilegal y por lo tanto yo no puedo prestar ese servicio. Listo, amén, ahí se quedó todo. Entonces, ven lo importante de tomar el contacto directo con el testador y tomarnos la paciencia y el tiempo de escuchar y ver qué es lo que él quiere decir. Ya, ahora, es importante también tomar en cuenta el tema de que si el testador firma o no firma. Si él tiene una causa de impedimento, ya el propio Simplu nos da la opción de generar el tema de testigos, ¿ya?
que no serán, ojo, testigos del testamento, no son testigos testamentarios, son personas que van a firmar a ruego por el testador. Ya, por lo tanto, ahí serán testador, 3 testigos testamentarios y de preferencia, el Código Civil dice 1. No, mejor dicho, el Código Civil dice 2, la ley del notario dice 1. No, como dice mi querido colega Rodrigo Calcina, lo que sobra no perjudica. No 1, 2. Pongan 2 testigos que firmen a ruego por el testador, ¿ya? Entonces, se tiene que contar con esas personas que firman a ruego, los 3 testigos, y importante, colegas, una vez realizado el testigo, que obviamente tiene que ser una persona, hemos dicho, mayor de edad, ¿ya? Una persona, ahora también existen causales de exclusión de testigos, ¿ya? Por ejemplo, no puede ser testigo una persona que tenga acreencias con el testador, no puede ser testigo una persona que tenga procesos pendientes con el testador, no puede ser testigo una persona que tenga un interés directo en la disposición testamentaria, no puede ser testigo, por ejemplo, una persona que haya sido sancionada por delitos de falsedad, y eso dice el Código Civil. Entonces, realizada la disposición, tenemos que dar lectura en presencia del testador y de los testigos de la declaración. Yo siempre digo, una imagen vale más que 1000 palabras. Nos tenemos que ayudar con todo. ¿Yo qué hago? Filmo. ¿Ya? Tengo cámara, sí, pero aparte de eso, yo filmo con mi celular y digo, señores, ¿me dan permiso para que yo firme este acto? Sí, plena prueba. Porque basta que, o sea, aunque yo diga, sonrío, usted está siendo filmado con mis cámaras, eso es indicio de prueba. Pero si tú pides expresamente su autorización para filmar y ellos dicen, sí estamos de acuerdo, listo, filmación. ¿Usted está presente de forma libre y voluntaria, señor Juan Pérez? Sí. ¿Usted está presente para realizar un testamento abierto? Sí. ¿Usted está presente aquí en presencia de o acompañado de sus testigos? Sí. ¿Usted es testigo del señor Juan Pedro José? ¿Usted lo conoce al señor? Sí. ¿Son amistad del señor? Sí. Ustedes pueden señalar de que esa persona está en uso de sus facultades mentales, sí. Ustedes saben si esa persona está siendo obligada, presionada, coaccionada, no. Él está aquí porque quiere. Y empiezas a leer. Esto, ¿está bien, don Juan? Sí. Testigos, ¿han escuchado? Sí. Testigos, ¿pueden afirmar que don Juan está manifestando su voluntad, que él está de acuerdo con esto? Sí. Ok, acto seguido, por favor, video. En presencia del notario, firme, ponga su huella digital. Si son 3 hojas, huella en las 3. Antes era necesario, ahora hasta eso. ¿Por qué? Porque el documento, como ya es digital, tiene 3 filtros de seguridad, código QR, código de seguridad y código hash. Cambias alguna palabrita del documento, ¿qué es lo que pasa? Se mantiene el código QR, se mantiene el código de seguridad. Lo que cambia es el código hash, que son alfanuméricos, de un chorizo de infinidad de números, y eso te va a cambiar. Entonces, ya no hay la posibilidad de sacarle la hojita y cambiarle por otra hojita, no. Por lo tanto, algunos dicen, ya no es necesario ponerle la huella, no, yo sigo con huella, ponga huella en todo, como dicen, que no quede huella, no, más bien aquí que quede huella, ¿no ve? Entonces, huella, las personas ratifican el documento, el contenido del documento, el notario autoriza, firma digital. Primero, firma digitalmente, imprime el testimonio, autoriza mediante colocando los sellos y los signos notariales y entrega el documento a los usuarios. Y con eso termina el servicio notarial. Ahora, por ejemplo, si es que en el servicio, ¿qué documentos tendríamos que solicitar? ¿Ya? Obviamente, fotocopia de carnet de identidad. Ya. Después tenemos que solicitar todos los documentos que respaldan las declaraciones del testador. ¿Ya? ¿Cuáles, por ejemplo? Como él ha dicho, ¿no? Soy soltero, certificado de estado civil. No tengo hijos, certificado de descendencia. Alguien dice, ¿transcribiremos? No, no es necesario transcribir. ¿Por qué? Porque el sistema Simplu, ya en la parte de abajo, en la última parte, dice documentos adjuntos, y ahí tienes que registrar. Me está presentando fotocopia de carnet, ¿cuántas? En este caso, testamento abierto, otorgado ante notario, 4, ¿ya? En caso de que el testador firme. En caso de que no firme, serán 6. Después, folio real, porque él dice, soy propietario. Folio real, información rápida,
¿ya? Después, certificado de descendencia, número tantos. Y pones qué documento y las hojas de ese documento. Ya, certificado de estado civil, número tantos, con tal hojas. Listo. Esos son documentos que están respaldando el acto notarial. Y eso se registra en el sistema. Eso forma parte de tu matriz, ¿ya? Pero siempre es importante, si se hace mención a un documento, en el documento notarial, sea testamento, sea documento protocolar, sea documento extraprotocolar, es importante que el notario registre que se están adjuntando esos documentos. Antes la ley del notario no decía adjunte, respalde, no. Pero ahora, colegas, no. Tenemos que respaldar todo, todo, absolutamente todo. Decir, si presenta poder, si es un poder, dice documento referenciado al sistema, tenemos que poner el código de seguridad, ¿ya? Documento referenciado antes del sistema, es decir, los documentos notariales que se han hecho antes de el junio del 2022, que es a partir de lo cual se ha puesto en vigencia el SIMPLU. Tenemos que informar todo, notaría, departamento, municipio, notaría, referenciación, qué tipo de, si es referenciación, si es nulidad, si es revocatoria, parcial, total, etcétera. ¿Ya? Entonces, con eso ya estamos asegurando de que el documento no va a tener ningún tipo de problema, no va a tener ningún tipo de observación. Colegas, ¿será posible que nos demos un break de unos 5 minutitos, por favor? ¿Sí? Doctor, ¿podemos descansar unos 5 minutos? Bueno, yo creo que sí. Entonces, volvemos en unos 5 minutitos, por favor. Adelante, doctora.